Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este servicio de adoración de esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Vamos a continuar con la parte número 2 del mensaje a la epístola a los romanos. No vamos a leer ningún texto ahora porque vamos a considerar muchos textos, pero hermano, toda la palabra de Dios hay que estudiarla, meditarla y sobre todo ponerla en práctica. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Glorificamos y magnificamos tu nombre por todo lo que eres. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Úsame a mí como instrumento para decirla y enseñarla tal como ella es. Sé con cada hermano aquí presente y con todos los que nos pueden ver a través del internet. Todo lo ponemos en tus manos. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermano, antes de poner el primer texto, cuando estábamos leyendo la lectura, dice que Dios va a juzgar los secretos del corazón, no la apariencia. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque podemos tener una apariencia de ser un buen cristiano. Podemos tener la apariencia o decir que conocemos la palabra de Dios. Pero por ninguna de esas dos cosas no va a juzgar Dios. Dios nos va a juzgar por lo que verdaderamente tenemos en el corazón. Si en verdad le amamos, si en verdad le obedecemos y si en verdad le servimos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y yo quiero que usted tenga eso presente. Esta epístola de los Romanos es muy clara. Dios no hace acepción de personas y la vida eterna está al alcance de todos. Y cada uno, si vieron la lectura bíblica, va a ser juzgado conforme a su obra. El que ha creído en Cristo va a tener vida eterna, si ha creído verdaderamente, pero la recompensa puede ser que en muchos sea tan mínima que ni con 1 milímetro se pueda medir. Porque hay que servir a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, pero de verdad, quiero decir de verdad. Claro, a Dios no lo podemos engañar, que en verdad lo sintamos. Señor, ayúdame a amarte como tú lo deseas. Bueno, este es el texto, creo que lo leímos el domingo pasado, y entonces dice bien claro lo que Dios tiene establecido para todos, Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí sigue el pasaje. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Vida eterna a los que creen, vida eterna a los que buscan a Dios, vida eterna a los que obedecen su palabra, gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. He dicho esto muchas veces, hermano, pero hay que decirlo para que no se nos olvide. Dios es un Dios de infinita misericordia. Su amor es incomparable. Su paciencia es inagotable en el sentido de que la va a ejercer mientras que el hombre tenga oportunidad, pero no podemos olvidar la ira y el enojo de Dios. Y entonces dice allí que a los que son contenciosos y no obedecen a qué verdad, a la verdad de la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Voy a decir esto hasta que se me pase porque lo tengo en el corazón. Yo no sé cuántas veces he predicado el Sermón del Monte aquí en esta iglesia y en Miami ni se diga, y en Cuba también. No solamente en mi iglesia de Camajoní, sino en otras iglesias. La regla de oro que está en el capítulo 7 de Mateo, versículo 12, dice así. Haz con otro lo que tú quieres que hagan contigo. Como tú quieres que te tratan, trata a los demás. Si tú quieres que te aman, aman. Si tú quieres que te perdonen, perdona. Si tú quieres que te sobrelleven, sobrelleva. Si tú quieres que te comprendan, comprende. Si tú quieres que corran la milla contigo, corre la milla con el otro. Si tú quieres que te ayuda, ayuda a otro. Hermano, pero ¿saben qué? A pesar de que no solamente yo, otros pastores predican la regla de oro, muchos no la cumplen. Es como si le tuviéramos una grabación nada más que de la regla de oro, del capítulo 7 de Mateo y el versículo 12, ahí constantemente, haz con otro lo que tú quieras que hagan contigo, haz con otro lo que tú quieras que hagan contigo, pero no lo hacen, porque eso tiene que estar en el corazón. Señor, ayúdame a amar a otros como tú me has amado, ayúdame a perdonar a otros como tú me has perdonado, ayúdame a comprender a otros como tú me has comprendido, ayúdame a ser un hijo tuyo.
por ese amor que tú me tienes y que yo ame a otros también con el mismo amor. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en su ministerio? Esto también se nos olvida. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Todos van a levantar la mano, yo también. Pero dice Cristo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y también hablaba el hermano Miguel de amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que ellos me hagan. Entonces yo quiero que Dios sea mi amigo, porque dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, que Cristo sea mi amigo, pero yo no quiero ni obedecer a Dios ni obedecer a Cristo. No funciona así. Dios no va a ser mi amigo si yo no le amo de corazón, si yo no trato de obedecer su palabra. De eso trata la epístola a los romanos y de eso trata también el estudio de los Gálatas. Ojalá que muchos puedan venir. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios todos pues tienen la misma oportunidad. El rico, el famoso, el poderoso, el pobre, el ignorado, el que quizás no sabe ni leer ni escribir. Todos delante de Dios tienen la misma oportunidad. Va a haber en el reino de Dios muchos quizás que apenas saben leer y escribir. Y muchos científicos van a estar en el infierno por la eternidad. ¿Por qué? Porque no creyeron. El problema es que hay que creer, que hay que obedecer. Pero no se hace. Se predica. Doy muchas gracias a Dios, hermano, lo he dicho, no crean que lo digo para que se lo graben. Están entrando muchas personas que nunca habían entrado en el internet, tanto en YouTube como en Facebook, como en TikTok, como en Instagram. Hágalo usted también y dígaselo a otros. Estamos anunciando ahora a la iglesia también, el hermano Julio lo está haciendo, para que otros vengan. Porque usted puede decirle a alguien, quizás no le guste, no. Si usted va aquí, usted va a escuchar palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios no le gusta, bueno, pues entonces tiene que, no sé qué dice, a otra iglesia, pero que no sea cristiana, a una iglesia budista, a una iglesia hinduista, o un templo budista, un templo hinduista, porque donde se predique palabra de Dios, esa es la iglesia que sirve a Dios, que ama a Dios y que obedece a Dios. Así que Dios no hace acepción de personas. Ahora, también Romanos nos enseña que todos somos pecadores. Ah, no, pastor, yo no soy pecador. Ah, no me digas que tú no eres pecador. Estás muy mal, hijo, estás muy mal. Y yo también si lo digo. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni un uno. Decía Isaías, somos como trapos de inmundicia. Entonces, ¿por qué soy lo que soy? Por la misericordia, por el amor de Dios, porque un día creí, porque un día me encontré con Cristo, recibí el amor de Dios y lo albergué en mi corazón y ahora trato de agradar a Dios todos los días. Pero dice la Biblia que todos somos pecadores. La epístola a los romanos y las 13 epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo. Todas son por inspiración divina. Toda la Biblia tiene inspiración divina. Los hombres fueron usados como instrumentos. Y entonces escribía el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando los judíos y los gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Gentiles son todos los demás que no tienen que ver con Israel. Que todos están bajo pecado. Todos somos pecadores. Como está escrito, no hay justo. Eso fue lo que les dije anteriormente y me alegro porque para que vean que tiene apoyo vivo. No hay justo ni uno. Ahí sigue el pasaje. Todos se desviaron. Todos nos hemos desviado. A unas se hicieron inútiles. ¿Por qué? Porque querían obtener la vida eterna o la recompensa por sus propios esfuerzos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 9 y 10 y 12. O sea, si no nos mueve el amor de Dios, no vamos a hacer lo que agrada a Dios. Y voy a repetir esto porque aunque ya se anunció. ¿Por qué esta iglesia y otras iglesias yo sé que lo hacen, no muchas tristemente? ¿Por qué estamos ayudando a iglesias en Cuba que están necesitadas? ¿Nos obligan ellos? No. ¿Estamos comprometidos con ellos? No. ¿Qué nos obliga? El amor a Dios. De poder compartir con los que no tienen. ¿Qué escribió Juan? Si alguno dice que ama a Dios y ve a su hermano que padece necesidad y no le ayuda, el tal es un mentiroso. Es duro, yo sé que es duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo puedo cambiar, yo no lo puedo modificar. Hermano, el amor a Dios nos tiene que mover a obrar de acuerdo al amor de Dios. ¿Qué hizo Cristo en su tiempo? Ayudó a muchos necesitados, aunque claro, lo principal es que conozcan de la vida eterna a través de la fe en Cristo. Vamos a ver versículos clave en este epístola a los romanos que indican la necesidad de creer para tener vida eterna, lo cual Dios estableció en su soberanía y plan de salvación para los. Hay que creer. Algunos dicen, no hay que creer. Bueno, ese es tu problema con Dios. Miren, el verbo escoger, creer y obedecer aparece, el verbo, o sea, con diferentes presentaciones, aparece en la Biblia más de 550 veces. Entonces, si hay que creer, obedecer y escoger, entonces es que el hombre tiene que creer.
Porque cuando el hombre desobedeció en el jardín del Edén fue porque tenía la elección de hacerlo. Pero cuando el pueblo, unos 2400 años después, le dijo Dios a su pueblo: os he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge para que viva. Entonces también todavía podía escoger. Y cuando Dios dice, y a través de Cristo, que el que cree tiene vida eterna y el que no cree, la ira de Dios está sobre él y no verá la vida eterna, sino que tendrá condenación. Entonces también hay que creer, hay que escoger. Hermano, digo esto porque eso es bíblico. No lo puedo cambiar, no lo puedo modificar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso usted no los textos que vienen ahora, si usted los cambia, tiene un gran problema. Lo he dicho mucho, pero con Dios, conmigo no. Ojalá que entendamos que tenemos a nuestro alcance la fuente de la sabiduría. ¿Saben lo que Dios dijo a su pueblo a través de Jeremías? Que ellos estaban cavando en cisternas rotas. O sea, los que querían buscar a Dios no estaban buscando a Dios de corazón. Ustedes saben que ahora hay una gran crisis de agua a nivel mundial. Imagínense que usted ahora haga una cisterna. Una cisterna es un depósito donde usted le echa agua, usted la sella para que no se le valga, pero imagínense que ahora está una cisterna y está rota. Usted le echa el agua, ¿y qué hace con el agua? El agua se va a ir, está rota la cisterna, no sirve. Entonces, Dios le dijo a su pueblo: ustedes son como cisternas rotas, están buscando el que yo los apruebe, el que yo pueda demostrarles mi amor, pero ustedes no me buscan de corazón ni obedecen mi palabra. Eso es lo que quiere decir. Entonces, con Cristo es igual, hay que obedecer su palabra, hay que creer en lo que Dios ha establecido. Y vamos a ver estos versículos porque son versículos bíblicos, no los podemos cambiar. Decía Pablo, esto también yo creo que lo consideramos el domingo pasado, pero es que viene a colación. Decía Pablo por inspiración de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, de la buena nueva de salvación. Cristo dijo: arrepentidos y creed el evangelio. Así comenzó Cristo su predicación, y si no, búsquelo, está en Marcos y también en otros evangelios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, no es poder sino creo. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1 dice, o sea, para todos. Porque el pueblo judío creía que solamente era para ellos. No, era la salvación que está al alcance de todos. Todo el que cree. Así que, hermano, hay que creer. Creer es confiar. Es creerle a Dios. Es creer que Él existe. Dice Hebreos 11:6. Dice que el que no cree, pues no, o sea, que hay que creerle a Dios o hay que creer en Dios para obedecer a Dios y para complacer a Dios y para agradar a Dios. Busca el texto, estoy parafraseándole. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. O sea, creemos lo que no vemos porque Dios lo ha dicho, pero ¿quién lo dice? El Dios que no miente. Yo no creo, déjame ver si digo bien esto, yo no creo que existe un reino eterno. Yo estoy seguro que existe. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado en su palabra. O sea, no es que yo creo que a lo mejor no creo, no, estoy seguro. Todo el que ha creído en Cristo tiene esa misma seguridad, porque esa es una esperanza eterna que Dios nos tiene preparada. Así que Pablo no se avergonzaba del evangelio. Y entonces sigue escribiendo ahora en el capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Acuérdense que la ley fue nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe. Fe es confiar, creerle a Dios. Por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Fíjense cuántas veces se repiten estos textos que he mencionado. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 21 y 24. La vida eterna es un regalo de Dios. Pero con un regalo se pueden hacer dos cosas. O se rechaza o se recibe. Quizás usted no lo ha hecho, si es cristiano no se hace. Pero yo he conocido personas que han rechazado el regalo. El hijo le quiere regalar al padre no se lleva con el hijo. No, tu regalo no lo acepto. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a obligar? No quiero, no. Y si se lo da, lo tira, lo bota. Entonces la vida eterna es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo lo recibo? Por la fe en Cristo. Porque la salvación no es que yo lo tenga yo por mis esfuerzos. No, la salvación es una obra de Dios. Es un regalo de Dios. Es la gracia manifestada de Dios. Pero tengo que recibirla por la fe. Por esa fe que yo deposito en aquel que me ha dicho que a través de la fe en Él, pues podemos tener vida eterna a través de la fe en Cristo.
Y entonces continúa allí el capítulo 3. A quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre. Propiciación quiere decir, Cristo nos fue propicio para que nosotros por la fe en Él pudiésemos tener la vida eterna. Nos fue propicio, o sea, propició el sacrificio perfecto para que la ley que Él había cumplido, esa ley por la fe, se fuera traspasada a nosotros. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 25, 28. De esto he hablado mucho. La ley era buena, pero nadie la podía cumplir. Así que el hombre es justificado por la fe sin las obras, o sea, por la fe en el que cumplió la ley por nosotros, Cristo, que fue el que la cumplió. Ahora dice que por la fe en Cristo, Él pasa por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Cristo murió en la cruz, a ver si lo digo bien, Él pagó por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. Eso no me autoriza a pecar. Ahora bien, hágase usted la pregunta, o si quiere yo se la hago. Después que usted ha conocido a Cristo, que yo he conocido a Cristo, que lo hemos recibido como Señor y Salvador, ¿no hemos pecado? ¿Hay alguno aquí que no ha cometido ningún pecado? ¿No ha dicho ninguna mentira? ¿No ha tenido ningún pensamiento contra otro hermano para cogerlo por el cuello y sacar la lengua para afuera? ¿No ha querido destruir desde el punto de vista físico a otro, Javier, allí? Entonces, Dios pagó, Cristo pagó con su sacrificio por los pecados pasados, presentes y futuros, porque sabe que lo íbamos a hacer. Pero ahora, cuando pecamos después de haber conocido a Cristo, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos contrista. Mire, le voy a decir algo, por experiencia. Si usted y yo cometemos un pecado y enseguida no nos embarga esa tristeza, hay un problema grande. Entonces sí, preocúpese. Entonces no tenemos el Espíritu Santo. Porque cuando un cristiano peca, ¿qué pasa? Que enseguida el Espíritu Santo los constriñe y le cae una tristeza tremenda y uno piensa decir, Señor, perdóname. Qué bueno que tú eres un Dios de misericordia, pero si no hay esa tristeza es porque entonces no hemos sido regenerados. Pero Cristo pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Qué bueno, la obra de Cristo fue perfecta. Y entonces continúa allí Pablo hablando en la epístola a los Romanos. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, o sea, que Abraham halló allí la justificación por las obras de la ley. Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjense que claro está, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham se justificaba por las obras que él hacía, entonces no era para con Dios, era para yo cumplí la ley. Hermano, eso no funciona así. La gloria tiene que ser para Dios. A Abraham le fue contada su fe por justicia. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 1 al 3. Y en Génesis 15, 6 se habla de cuando él creyó a Dios y le fue contado por justicia cuando fue a sacrificar a su hijo. O sea, ¿qué es lo que me justifica delante de Dios? ¿Las obras? No, la fe. Ahora bien, la fe en Cristo, y esto lo he dicho otras veces, pero hermano, la repetición es una ley de enseñanza bíblica. La fe en Cristo tiene que producir obras, porque si no, no voy a ir a la vida eterna, voy a una condenación. Dice Santiago, por eso la Biblia hay que leerla toda, hay que escudriñarla, que si mi fe no tiene obra, mi fe es muerta, y una fe muerta no da vida eterna. Tan sencillo como eso. No, yo soy cristiano, yo tengo fe en Cristo, pero tú amas a tu enemigo, tú oras por tu hermano, tú te llevas bien con el que está al lado. No, yo a fulano no lo saludo, pero no va a la misma iglesia, sí, porque es que me caen mal. No me digas. Entonces eso no funciona, hijo mío. Entonces quizás no pierdas vida eterna si has creído verdaderamente, pero la recompensa tuya, lo he dicho otras veces, no vaya a dar ni una décima de milímetro, no de centímetro, de milímetro. Hermano, tenemos que, yo ahora que estoy poniendo muchas cosas en Facebook, a veces pongo hasta 5 o 6 cosas al día, porque ya he cogido la agilidad para hacerlo y Dios me está proporcionando los signos que a la gente le encanta y los textos. Pero hermano,
Cuando veo todo eso, digo, gracias Señor porque te conocí. Gracias porque conozco tu palabra. Gracias porque tengo vida eterna asegurada. No es una posibilidad, no es un a lo mejor, no es un quizá, no es un tal vez. Es una seguridad. Tengo vida eterna porque he creído en tu Hijo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la fe en Cristo me garantiza la vida eterna. Así que qué bueno que la fe fue la que justificó a Abraham, no las obras. Las obras eran buenas, pero era la guía para llevarnos a Cristo. Y entonces aparece este texto de Romanos 5:1, muy conocido, que ya lo hemos citado. Justificados pues por la fe, no por las obras, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificado por la fe, no por las obras. Ahora, mi fe, vuelvo y repito, tiene que tener obras, porque si no la fe no sirve. Hay que botarla. Entonces, las obras no de la ley, sino las obras que producen la fe en Dios. Esa fe produce las obras que son un fruto del Espíritu: amor, paciencia, benignidad, templanza, gozo, todas esas que vienen allí en Gálatas capítulo 6. Entonces, cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, paz, la paz verdadera. La paz no es ausencia de problemas ni de dificultades. La paz es que en medio de la tormenta yo puedo estar tranquilo. Y la paz verdadera solamente la puede dar Cristo. Mi paz os dejo, o mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, la paz no es estar en un lugar, en una isla desierta, sentado a la orilla del mar y que no haya nada a tu lado. No, eso no es paz. Eso es soledad, que es peor. Entonces después vas a coger una depresión si no tienes a Cristo. Porque, oye, pero estoy aquí. ¿Qué hago? Ya he recorrido la isla 700 veces, ya me la sé de memoria. Ya tengo contado los granos de arena de la playa en una gran parte. Porque no tengo nada que hacer. Eso no es paz. Allí no hay guerra, allí no hay violencia, pero no. La paz es que en medio de la aflicción del mundo, en medio de las guerras, en medio de los desastres naturales, en medio de la apatía, en medio de la apostasía, en medio de la rebelión contra Dios, yo puedo estar completamente confiado en que Dios me guarda y me cuida. Esto lo he contado otras veces, pero bien claro. Se cuenta que hubo una gran competencia de pintores para que pintaran un cuadro que significaba la paz. Entonces el primer pintor pintó una ciudad, pero gigantesca, una de las ciudades más grandes del mundo. Y entonces todo tranquilo, los carros ni se movían, la gente tranquila parada en las esquinas, ni caminaba. Entonces una tranquilidad, le puso paz, ese no se ganó nada. Entonces otro pues pintó un paisaje muy hermoso. Un riachuelo que el agua estaba allí planita, ni se movía. Un pajarito allí que estaba solo. Eso tampoco se ganó la paz. Entonces otro pintó, algunos creen, las cataratas del Niágara que hacen un estruendo tremendo, o otras cataratas, pero las cataratas del Niágara son las más conocidas. Y entonces de medio de la catarata salía una ramita. Y en la ramita había una palomita, tranquila, relax, como si nada estuviera pasando. Y el ruido estrondoso de las olas y de la caída del agua no la atormentaba. Eso es paz. Paz en medio de la tormenta. Por eso cuando los discípulos dijeron, oye maestro, no tienes temor que perecemos. Oye, yo estoy aquí con ustedes. Y cuando se levantó, reprendió al agua, a los vientos y se hizo grande bonanza. Cristo está con nosotros y la paz de Cristo está en nosotros en medio de la tribulación, de la aflicción, de la adversidad. Cuando llega la prueba difícil, ahí está. Esa es la paz de Dios. Entonces dice que esa paz es a través de la fe en Jesucristo. Fíjense todo lo que nos enseña Romanos. Y claro, pudiéramos hablar más. Y entonces viene este texto que es maravilloso en cuanto a la enseñanza que tiene. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿de quién? De Adán. Y de Eva también. Reinó la muerte. Pero se menciona Adán porque acuérdense que el primer Adán pues pecó y la muerte entró. El segundo Adán es Cristo. Y por la fe en él tenemos vida eterna. El que venció la muerte, el imperio de la muerte que tenía el diablo. Cuando él venció la muerte allí, murió y resucitó. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahí sigue el pasaje. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ese es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5, 17, 18. Se lo voy a explicar de la forma mejor que yo pueda. Si por el pecado de Adán todos morimos, por la obra de Cristo todos podemos alcanzar la vida eterna si creemos en él. Eso es lo que quiere decir. Todos, sin
No puede haber acepción de personas, no puede haber que unos sí y otros no, no. Depende de la decisión de cada uno. Pero por eso, para eso se predica el evangelio. Hay que creerle a Dios. La palabra de Dios habla del Dios Todopoderoso, habla de la vida eterna, de cómo podemos agradarle y de que tiene que ser de corazón verdadero, no de apariencia. Dios no mira la apariencia. Acuérdense, ¿cuál fue el gran error de Israel cuando escogió al primer rey? ¿Se acuerdan, Saúl? ¿Qué fue lo que miró? La apariencia. Un hombre bien parecido. Dice que de los hombros arriba sobrepasaba a toda la población. Y entonces escogió a Saúl. Y Saúl fue un desastre, a tal grado que perdió hasta la ayuda del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Y entonces David le tocaba el arpa para calmarlo. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, el segundo rey, cuando Samuel fue a ungir allí a los hijos de Isaí, que era donde vino David, él visitó a todos los hijos. Y Dios le dijo, oye, ninguno de estos es lo que yo quiero para rey otra vez. Ay, pero, ¿y entonces quién me queda? Ah, no, le dijo papá, no, sí, le dijo a Samuel, oye, ven acá, no te queda más ninguno. Sí, me queda uno. El muchacho ese que estaba por allá con las ovejas, un guajirito, que no sabe nada. Dice, ese es el que yo voy a escoger. Y entonces trajeron a David. ¿Y quién fue el David? El mejor rey de Israel, del cual vino el Mesías, el cual dice la Biblia que su corazón era conforme al corazón de Dios. Para llevarlo al tiempo nuestro, un guajirito que cuidaba allí las ovejas, que ni el padre se acordaba que estaba cuidando las ovejas. Además que estaban los hijos ahí, los que quizás él tristemente se equivocó y los cuidaba más, o tenían otra altura o otro conocimiento. Pero Dios miró el corazón. Dios lo que mira es el corazón. Y se lo dijo a Samuel, oye, yo estoy mirando el corazón, tú estás mirando otra cosa. Y claro, Samuel aprendió la lección. Hermano, Dios mira el corazón. Así que por la fe en Cristo todos pueden alcanzar la vida eterna. Y escuche esto otro, está en el capítulo 10 de Romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, acuérdese que estuvo en el tercer cielo, acuérdese que tuvo un encuentro con Cristo, acuérdese que fue el apóstol de los gentiles, predicó en parte de Israel, en toda Asia y parte de Europa. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, o sea, que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Fíjense cuántas veces se repite la palabra que, o sea, hay que creer para ser salvo. Algunos están enseñando lo contrario. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8 y 9. O sea, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Cristo, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo me he topado, quizás usted también, no, yo soy cristiano. ¿Y usted va a alguna iglesia? No, yo soy un cristiano de la secreta. Nadie sabe que yo soy cristiano, Dios sí. No me diga, pues estás perdido. Porque si tú no confiesas a Dios delante de los hombres, entonces ¿cómo la gente va a creer que tú eres un hijo de Dios? No, yo tengo mucho cuidado. Hago mis pecadillos, pero como nadie se entera, yo estoy bien. No, esto no funciona así. Entonces tenemos que confesar. Hay que creer y confesar a Cristo. Yo creo en Cristo. Hoy en día, el creer en Cristo y confesar a Cristo está trayendo persecución en muchos países del mundo. Y en este país también va a llegar. Acuérdense de lo que le digo. El predicar la palabra de Dios tal como ella es nos va a traer consecuencias. Pero hermano, tenemos que confesar a Dios porque Él nos da la vida eterna. Cristo dio su vida por nosotros. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, yo he creído en Cristo, pero yo voy a hablar de Cristo, no, es que hay que tener mucho cuidado. Imagínate tú, el mundo está muy malo. Hay mucha adversidad, mucha oposición. Entonces cuando Daniel, que estamos estudiando ahora Daniel estuvo en Babilonia y negó a su Dios, ¿no? Los tres jóvenes cuando le dijeron adora esta estatua de que había hecho Nabucodonosor, que la representaba a él, dijeron no. Y el horno de fuego estaba allí. Que el calor lo sentía Nabucodonosor donde estaba a una buena distancia. Hermano, tenemos que creer y tenemos que hablar. Y con eso terminamos porque no queremos hacerlo bien despacio. Hermano, qué bueno es que tenemos la fe. Dice la Biblia que la fe es un don de Dios. La fe es la capacidad que Dios le dio al hombre para creer. Siempre pongo este ejemplo. No, yo no estoy en contra de los animales. Ahora, quizás usted tenga un perrito o un gatico que usted lo quiere mucho. Predíquelo el evangelio. Predíqueselo todos los días. Y lee de la Biblia.
y dígale que hay que arrepentirse, a ver si el gato o el perro o el gatico o el pollito o el pajarito se arrepiente. No, no tiene esa capacidad. Ahora nosotros sí. Dios nos ha dado la fe como un regalo. La fe es la capacidad de poder creer, de poder obedecer. Por eso es que se predica el evangelio. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a sus discípulos ya en las últimas palabras antes de ascender a los cielos? Está en Mateo 28:20. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Así que tenemos que predicar el evangelio, pero la persona tiene que creer. El hombre tiene la capacidad de creer. Que vivamos como creyentes. Si decimos que somos creyentes, que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Esto lo he dicho miles de veces, no me voy a casar. Pero no solamente vivir, sentir como cristiano. Que mis pensamientos, mi voluntad, que todo mi ser pues se complazca en servir a Dios. ¿Qué nos obliga a nosotros a servir a Dios? ¿Qué le obliga a usted a servir a Dios? El amor a Dios. ¿El amor de Dios se ve? No, no se ve. La gente del mundo no lo ve, pero usted y yo sí. Porque está manifestado en su creación. Está manifestado en cuántas veces ha estado con nosotros en momentos difíciles. Nos ha cambiado nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y nos ha dado la paz que el mundo no tiene. Que entendamos que tenemos que vivir como cristianos y predicar su mensaje a toda criatura. Sin hacer acepción de personas. Yo estuve por la misericordia de Dios predicando 12 años en una prisión allá en Miami. 12 años, no fueron 2 días, 12 años, yo iba todos los martes. Y me recuerdo que en una de esas veces, la capilla estaba en el centro de la cárcel. Yo tenía que pasar usted ha visto las películas que usted pasa las puertas y las cierra, y que ahí usted no puede virar para atrás si no se la prende nuevo. Bueno, yo pasaba como 4 puertas hasta que llegaba a la capilla. Entonces ahí en la capilla pues se reunían a veces. La capilla que habían como 70, a veces habían 50, 60, porque no podía obligarlo, pero a veces iban bastante. Y yo me recuerdo, yo iba con otro hermano, pero yo era el que predicaba, casi siempre predicaba yo, aunque el otro hermano decía algo. Y entonces me recuerdo que uno de esos días que yo fui, no sé qué tiempo, porque fueron 12 años, veo uno que se me sienta en el centro. Aquello le metía miedo al susto. Oye, era cabecipelado, lleno de tatuajes. La vista que tenía ese hombre era, vaya, yo decía, ay Señor, ayúdame para que cuando yo termine no me... Porque lo que hacía el guardia en vez de quedarse adentro, se quedaba la parte de fuera. Entonces, el hermano que iba conmigo y yo solos acá adentro. Si había algo, cuando ya llegaba el guardia, ya nosotros estábamos despedazados todos. Bueno, yo siempre terminaba el mensaje unos minutos antes, porque después hablaba con ellos. Cuando yo hice el llamamiento, que siempre lo hacía, ¿quién ustedes creen que fue el primero que levantó la mano? Ese señor que yo lo estaba mirando. Pero no solamente que levantó la mano, sino que después me dijo, pastor, ¿puedo pasar al frente? Y lo mandé a pasar al frente y me dijo, ahora he comprendido el amor de Dios. He hecho muchas cosas malas, pero Dios ha cambiado mi vida y ahora quiero empezar de nuevo. Cuando se paró a los míos, él estaba acá arriba y yo estaba allá abajo, ¿verdad? Medía como 6 pies y pico. ¿Qué clase de testimonio? Porque para Dios todo es posible. Dios cambia cualquier corazón. Por eso Dios no hace excepción de personas. Yo pensaba, bueno, este es mejorcito. No, Dios es el que conoce el corazón. Que Dios nos bendiga. Y que aprendamos de estos mensajes de Romanos, que tenemos que predicar la palabra, como decía Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Y que vivamos cada día como a Dios le agrada. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos a serte fieles, a creer tu palabra, a vivirla, a predicarla, a enseñarla y a decirle a la persona que solamente se puede llegar al cielo por la fe en Jesucristo. No es por obras que podamos hacer, no es por lo bueno que nosotros podamos hacer de otras cosas, sino por la fe en Jesucristo, el que se entregó por nosotros, el que pagó el precio, el que murió en la cruz, pero el que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Bendice esta iglesia hispana. Bendice a la iglesia americana, al pastor Joel y a todos los miembros de allí. Y sé con cada pastor, con cada misionero a través del mundo entero, sobre todo en esos países en que ha habido desastres naturales, en que hay guerras, en que hay oposición, en que hay violencia, en que hay corrupción. Y bendice en aquellos lugares que también hay necesidades económicas, para que tu palabra pueda seguir siendo predicada. Gracias te damos porque hasta aquí podemos decir y benecer. Tú nos has ayudado y tú nos has cuidado. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.